Muy buenos días en esta mañana preciosa, día domingo. Estamos acá desde Lima, Perú, para llegar a sus corazones a través del Facebook. Mi nombre es Ministro Jaime Díaz del Olmo, para servirle en las cosas del Señor. Amante de la palabra de Cristo, conocí al Señor hace un buen tiempito atrás, pero en todo este tiempo el Señor nos ha ido educando, enseñando, moldeando, formando a la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es que forme a Cristo en nosotros. Un saludo para toda la iglesia del Señor a nivel mundial, especialmente al obispo Segundo Cueva, pastor principal de la iglesia Hueleyana Pentecostal, la iglesia Pentecostal de Nazareno, que se encuentra allá en Panamá, aquí en Lima también, y en Venezuela, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, y bueno, hasta donde Dios permita que lleguemos. Pues la voluntad de Dios es que el Evangelio sea extendido hasta los confines de la tierra. Un saludo muy especial también a nuestro amado ministro Milton Alonso Granados, así que, y a toda la iglesia, a todos los ministros del Señor de este glorioso Evangelio eterno. Bueno, amados, sin dar más preámbulo al asunto, vamos a la parte más principal, más extraordinaria que Dios ha concedido, su bendita palabra. En esta mañana quiero hablar, hermanos, acerca de la consumación o fin de los siglos. La palabra consumación sí se encuentra en la Escritura, y consumación significa llevar a cabo totalmente algo, o sea, dar por terminado algo que se había iniciado en la mente de Dios en ese asunto, en el corazón de Dios. Y Él ya lo terminó, o sea, lo consumó. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él llegó a decir estas tremendas palabras: Padre, consumado es. Que quería decir: Padre, terminé la obra que me diste que hiciera. Ya lo hice todo, está nuevo como al principio, antes que el hombre peque. O sea, en la consumación de los tiempos, ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado y desde allí todas son hechas nuevas. Y cuando habla de que nueva creación, está hablando de que hay un nuevo principio. Así que en esta mañana, amados, voy a poner la palabra del Señor, trasladados a la consumación, a la culminación, a la obra terminada o fin de los siglos. Bien, en esta parte quiero hablar primero en el capítulo de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4 dice así: gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amados, el apóstol Pablo empieza diciendo gracia y paz, porque él recibió el evangelio de la gracia. Y a través de ese glorioso evangelio de la gracia, amados hermanos, todos nosotros hemos hallado gracia delante de Dios. Y Él nos dice que Él nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, porque Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. O sea, no solamente nos salvó de una condenación, sino que también nos libró, nos ha librado, ya nos ha librado. No que nos va a librar, ya nos ha librado del presente siglo malo que hablaba el apóstol Pablo en esos tiempos. Ahora estamos en un siglo bueno, en un siglo donde la gloria de Dios
se manifiesta. No es que se va a manifestar. ¿Por qué repito esto siempre de que no es que se va a manifestar, sino que estamos hablando de ahora? Es que vivimos el hoy de Dios. Vivimos el presente de Dios. Ya no vivimos esperando que Dios realice algo. No, ya vivimos creyendo y aceptando que Dios ya lo realizó todo en nosotros. Entonces, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Ya estamos librados. Ya el pecado no reina. La religión ya no gobierna. Ya no nos tiene esclavos la religión, amados. Nos ha librado del presente siglo malo. Maravilloso Dios. Yo he visto varias películas, hermanos, cómo la religión ha ido cautivando al ser humano, llevándolo al miedo y haciéndolo hacer cosas para beneficio de los grandes cleros religiosos, cautivando las mentes y los corazones de los incrédulos, de los ingenuos, de los hombres y mujeres del pueblo. Pero Cristo desató todo eso y nos ha librado de la religión, nos ha librado de la cautividad, de la esclavitud de la religión y nos ha puesto en el siglo bueno, en el año agradable del Señor. Maravilloso nuestro Padre. Quiero darte otro pasaje en Romanos capítulo 12. Ya es muy conocido este pasaje, pero de mucha importancia. Dice 12:2 del libro de Romanos. No te conformes. Si el Señor nos ha librado del siglo malo y nos ha puesto en el siglo bueno, entonces dice Pablo, no te conformes a este siglo o a este gobierno o a este sistema. No te conformes, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, santa y agradable. Así que, amado hermano, ¿qué significa conformarse? Es aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente. Muchas personas se han conformado con un estilo de vida religioso parametrado. Pero Pablo me dice que no me conforme. O sea, no acepte voluntariamente. El conformismo es un acto de voluntad. Si tú deseas estar conformado con lo que tienes, pues es tu deseo, es tu voluntad. Pero Pablo dice que no me conforme, o sea, tengo que seguir avanzando porque hay muchas cosas más que tenemos que conocer, disfrutar en este tiempo, lo que Dios ya ha determinado. No te conformes, amado hermano y hermana, a este sistema religioso, gubernamental, a este siglo, hermano. No te conformes, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar lo maravilloso y glorioso de Dios. Quiero ir a Efesios en el capítulo 4, en el versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Entonces, si el Señor nos ha librado de este siglo malo, entonces nos está diciendo allí que me despoje de la manera de vivir que yo tenía antes. Y despojarse significa quitarse de encima todo lo que no es correcto, lo que no es válido. No me conforme con esta vestidura que he tenido tiempo atrás, sino que me renueve y me cambie y me despoje, me quite ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y mira, cuando uno se despoja de ese viejo hombre, queda desnudo, queda transparente, queda como es. Pero hay algo más importante que va a venir ahorita. Cuando yo me despojo, quedo desnudo delante de Dios. Y que renueve mi manera de pensar en el espíritu de vuestra mente. Entonces, al despojarme, amados hermanos, significa quitarme todo lo que no sirve, todo lo que pesa, todo lo que no me deja avanzar, todo lo que no me deja comprobar lo que hay más adelante. En este caso, las cosas gloriosas de nuestro Padre Celestial. En Colosenses capítulo 3,
Dice así: cuando yo me despojo de ese viejo hombre, dice en el capítulo 3, versículo 10, y revestido del nuevo, y revestido, dice revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, cuando yo me despojo del viejo hombre, es porque he entendido que ya no pertenezco al siglo malo. Ahora pertenezco al siglo bueno, donde el Señor me ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y al despojarme, aquí en Colosenses me dice que me revista. Revista. ¿Qué significa revestir? Cubrir, en el diccionario dice cubrir con un material aislante. Hay muchos electricistas que cuando cortan un cable queda dentro de los filamentos y lo unen con otro cable y luego lo forran con una cinta aislante, para que el agua no penetre y cuando uno toca ahí no le pase la corriente. Entonces, cubrir significa, hermanos, que tenemos que cubrirnos con algo aislante al siglo antiguo. En este caso, cubrirme con el Espíritu Santo de Dios. Cubrirme con la vestidura de Dios, que es conforme a la imagen de su Hijo, hasta llegar al pleno conocimiento de Él. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso. En Colosenses capítulo 1 también, en el versículo 13, dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando estábamos en el siglo malo, hermanos, estábamos cautivos bajo un poder terrible de las tinieblas que era contra Dios. Pero sin embargo el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, sacado de aquí y puesto en otro lugar. Nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, en el reino malo, en el siglo malo, en la vida mala, estábamos vestidos con una vestidura no correcta delante de Dios. Y Dios nos despojó y nosotros también tenemos que seguir despojándonos y vestirnos del nuevo hombre conforme a la imagen del Señor, porque ya estamos trasladados al reino de su Hijo amado. Entonces, hermano, en el reino de su Hijo amado tenemos que estar con vestiduras reales, con vestiduras de Dios, como un gran ejército. Maravilloso Dios, que todos bien uniformados, bien vestidos, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermano, hacer todo esto. Permítame hablar en 1 Corintios, capítulo 10. El versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, el libertador de ese tiempo, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de lo demás, de ellos, Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Cuando uno ha sido trasladado, amado hermano, de las tinieblas a la luz, del siglo malo al siglo bueno, del reino de las tinieblas al reino de Cristo, a Dios le agrada que hayamos aceptado eso también. Y tenemos que seguir avanzando. Pero no hay que quedarnos ahí, hermanos, sino que hay que seguir avanzando, porque si no avanzamos, hermanos, es como volver atrás. Es como volver al siglo malo, es volver a estar cautivo. Por eso, hermanos, en Cristo ya somos libres. Ya no estamos bajo los rudimentos de la primera doctrina, hermanos. Ya no estamos en la esclavitud de la religión. Entonces estamos en una libertad, la libertad del Espíritu, donde ahí se hace lo que Dios dice y vivimos en el gozo del Señor. Y eso no nos da carta
libre para pecar, hermanos. Pero no podemos estancarnos ni volver atrás. Bueno, el estancarse significa no avanzar y es como volver atrás a la vez. No podemos quedarnos allí, hermanos, porque vamos a quedarnos postrados y nunca vamos a avanzar, amados hermanos. Por eso, cuán importante, amado, es que nos despojemos del viejo hombre, nos vistamos del nuevo, porque ya el Señor nos ha trasladado del siglo malo al siglo bueno. Ya estamos gobernando con Cristo. Cristo se está formando en cada uno de nosotros hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Bendito sea Dios. En Hebreos, en el capítulo 9, lo voy a leer detenidamente este pasaje porque es glorioso. Versículo 26 dice, mejor del 23 para que podamos seguir la ilación. 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, el Antiguo Testamento era sombra de Cristo, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, antiguamente, hermano, todo era sombra, el cordero era sombra, el tabernáculo era sombra, una tipología de lo que Cristo venía a hacer. Y en ese tiempo se sacrificaban muchos animales, muchos sacrificios, muchas ofrendas, hermano. Pero era necesario, pero era sombra nada más, era sombra. Pero ahora, las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esos sacrificios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Cristo entró, hermano, en el cielo mismo. El sacerdote antiguo, hermano, entraba al lugar santísimo, hermanos. Y siempre entraba, y siempre entraba, y siempre entraba a favor del pueblo, hermanos. Pero Cristo entró en el tabernáculo verdadero, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Y no para ofrecer, o sea, el Señor entró al tabernáculo mismo donde estamos nosotros ahora, y no para ofrecer muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos final, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo se presentó y quitó lo que obstaculizaba acercarnos a Dios. ¿Qué cosa era? El pecado. Cristo lo quitó, hermano, el pecado. Y ahora, como ya no está el pecado, ya no existe el pecado, podemos entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero, a la misma presencia de Dios, y estamos ya en la misma presencia de Dios, amados. Y de otra manera, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hermano, Cristo llevó los pecados de muchos, por no decir de todos. Hermano y hermana, esto es glorioso. El Señor nos ha sacado de un siglo equivocado, donde vivíamos con miedos, temores, frustraciones. Pero ahora, amados, hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, a la misma presencia de Dios. Estamos ya sentados en lugares celestiales con Cristo, gobernando con Cristo, y Él en nosotros, hermanos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del Dios celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero,
y recayeron, o sea, volvieron atrás o se estancaron, no quisieron avanzar más, no quisieron seguir despojándose, no quisieron vestirse de la nueva imagen de Cristo, de las vestiduras reales del Señor. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque hermano, Cristo entró una sola vez al lugar santísimo para siempre y quitar el pecado del medio para siempre y perdonarnos para siempre. Entonces, no podemos seguir crucificando. ¿Cuándo volvemos a crucificar? Cuando volvemos atrás. Pero ya Cristo no puede volver a ser crucificado porque ya lo hizo todo, amados. Ya lo hizo todo. Tú puedes tener paz en tu corazón. La religión nos ha tenido cautivos muchos años. Incluso ahora hay congregaciones, hay religiones que te hablan de la palabra de Dios, pero siguen con ritualismo, siguen con cosas que ya son obsoletas, que ya Cristo quitó y ha hecho todo nuevo. El pasaje de la cruz, cuando Él estuvo en la cruz, dijo, consumado es. Estaba diciendo, Padre, terminé. El hombre ya está libre de pecado. El hombre está como antes que Adán pecara. El hombre está limpio por mí, por Jesús, por mi sangre. Está limpio. Ya no necesita más sacrificios porque yo soy el verdadero sacrificio. Yo soy el que quita el pecado del mundo, amados. Qué maravilloso. Podemos disfrutar en el Señor, amados, de que Cristo nos ha hecho libres. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga. Guarde Dios tu corazón y entendamos que ya estamos en el reino de su Hijo amado. Bendición, amados. Bendición.